Qué difícil es el amor, ¿eh? Silver. Madre mía. Y llegamos a la tercera parte del reencuentro. Anoche se emitió el último programa y todo llegó a su final. El episodio anterior nos dejó con dos grandes incógnitas. ¿Cómo terminaban Claudia y Gilbert? ¿Y qué iba a pasar con la última pareja, Almudena y Darío? Si no viste la primera y segunda parte del reencuentro, te dejo los videos al final de este video. Ahora sí, empezamos. Al ver a Claudia y Gilbert llorando, Sandra Barneda le pregunta a Gilbert qué siente todavía por Claudia. ¿Qué sientes por Claudia? Él responde que pensaba que había superado la situación. Hemos estado 3 meses sin vernos, pues la verdad es que yo me pensaba que a lo mejor que la había superado, ¿no? Pero que al reencontrarse con ella todo se le ha removido y se le hace muy difícil. La veo aquí y sí que es verdad que pues, recuerdo todo lo que hemos sido, ¿no? Claudia, entre lágrimas, confiesa que lo quiso mucho, aunque reconoce que no siempre trató bien a Gilbert. Yo le quería muchísimo, por eso también yo lo he hecho mal, pero yo no creo que siempre te haya tratado mal. Sandra le pregunta entonces a Claudia cómo quiere terminar su paso por la isla. ¿Tienes claro lo que quieres? Sí. Y ella responde que quiere irse sola, centrarse en quererse a sí misma y seguir su camino. Quererme a mí, estar sola, y eso quiero. Sandra pregunta a Gilbert si lo tiene claro, ¿Tú tienes claro lo que quieres? Sí, o sea, y él admite que está dividido en dos, pero que finalmente no va a hacer caso a su corazón. no. Yo el corazón sí que me dice ella, pero la mente, lo correcto es no estar con ella. Sandra comunica a Claudia que puede abandonar la isla. Ahora sí. La isla de las tentaciones ha terminado para ti. Ella se despide de Gilbert con un abrazo y lágrimas, aunque se la nota fría y distante. Vale, tranquilo, Puedes pasarte por la puerta de cristal. Claudia afirma que se va con más dudas que cuando se separaron hace 3 meses, Realmente estoy con muchas más dudas que hace 3 meses. que por una parte siente que todavía lo quiere, Siento que al verle pues tengo sentimientos. y por otra que no, y reconoce ella misma que no sabe lo que quiere. No consigo entender nada de su ex, entonces me estoy volviendo un poco loca. Después, Sandra pregunta a Gilbert si se esperaba este final, Esto no te lo imaginabas, ¿eh? No, la verdad es que no. y confiesa que Claudia ha sido la mujer a la que más ha amado. Para poder superarla, asegura que seguirá bloqueándola y manteniendo cero contacto con ella. Es la mujer que más he querido en mi vida, entonces va a seguir bloqueada. Sandra le pregunta si le daría una segunda oportunidad si Claudia se la pidiera. Y si ella te pidiera una segunda oportunidad, no lo tuviera claro. Gilbert es claro, cree que Claudia no va a cambiar y él ya no está dispuesto a seguir tolerando su actitud. No creo que ella consiga cambiar. Prefiero estar solo. Finalmente, Sandra le da las gracias y se despide de Gilbert. Gracias, Gilbert. La isla de las tentaciones ha terminado también para ti. Puedes marcharte. Él abandona el plató asegurando que su paso por la isla de las tentaciones le ha servido para valorarse, respetarse y quererse mucho más. Las tentaciones me han enseñado a valorarme a mí mismo, a respetarme. Recuerda que si te unes a mi canal tendrás videos antes que nadie, contenido exclusivo, emojis personalizados y menciones especiales. Únete ahora y no te lo pierdas. Llega el turno más esperado, la entrada de Almudena, que aparece sola en el plató. Sandra Barneda le da la bienvenida Bienvenida de nuevo a la isla de las tentaciones. y le pregunta qué pasó después de la última hoguera. Ocurrió cuando esa hoguera final se apagó. Almudena cuenta que se quedó en Madrid con Borja, que pasaron una semana entera juntos y que fue la mejor semana de su vida. Me quedé en Madrid con Borja. Una semana entera fue la mejor de mi vida. Confirma que, después de eso, han seguido en contacto y que llevan 4 meses conociéndose. Esa semana se acaba entre Borja. No, como 4 meses conociéndonos y no nos hemos separado. Almudena explica que desde entonces no volvió a ver a Darío. ¿Qué nos veis, Darío? y tú? 4 meses. O sea, desde esa conversación, nada más. Nada más. Que él quería retomar la relación, pero ella no quiso y llegó incluso a bloquearlo. Darío quería volver contigo. Pues yo te diría que sí. Hasta que lo he bloqueado, lo he tenido que bloquear. Darío, por su parte, asegura que solo quería hablar por lo que tenían en común. Yo quiero tener buena relación contigo porque tienes a una perra que es mía. Sandra invita a Darío al plató. Tengo que encontrarme con Darío, así que te voy a pedir que abandones
Él entra y afirma que Almudena siempre ha estado centrada en Borja. ¿Qué ocurre cuando salís? Pues verás, Sandra. Ella se pegó todo el camino a caramelada con Borja. Cuando Almudena entra de nuevo, la discusión es inmediata. Más sinvergüenza que yo me he podido echar a la cara estos 11 años. Gritos, reproches y tensión. ¡Yo que lo pegue más fuerte! Hasta que Sandra tiene que intervenir. Almudena y Darío. Darío, siéntate, por favor. Ambos coinciden en que ya no sienten nada el uno por el otro. Doy gracias a lo que sea que hay ahí arriba. De ella leí las tentaciones, pero ¿sabes lo que...? Es que no siento nada por ella, de verdad, yo te lo... Sandra pregunta entonces por Cristina. Dejaste también llevar con Cristina, pero luego no pasó nada. Y Darío asegura que no hay nada entre ellos. Y digo, esto va a ser una tontería alargarlo. Digo, mira, quedamos como amigos y ya está. Es que Cristina también entre y... Cristina entra al plató y, nada más hacerlo, Almudena le lanza indirectas. ¿Yo cómo vengo? De negro, como tu alma. ¿Cómo vengo yo? Como tu alma. Más guapa que tú. Cristina explica que discutió con Darío, Tuvimos un enfado, que hubieron cosas que no me gustaron de Darío. No eres capaz de aguantarme la mirada. volvió a su casa y decidió no seguir con él. Yo ese mismo día, desde que vi la actitud de Darío, y me saqué un vuelo a Canarias. No más reina. No. Aunque revela que Darío se lió con 2 tentadoras más, Porque yo fuera, pues me he visto con Soraya, pues, con Erika. Soraya y Erika, algo que Darío confirma y que deja a Almudena en shock. Sandra despide a Cristina. No, gracias por estar en Ay, qué la Isla de las vergüenza, Tentaciones. qué 4 meses vergüenza. después puedes Muchas marcharte. gracias. Sandra invita a Erika, que entra saludando, abrazando y besando a Darío. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza victimizarte. El novio es el que elige a la tentadora, ¿no? La tensión entre Almudena y Erika es evidente. No, habla con mi mano, tía. Ya la has conseguido. Al preguntarles si están juntos, ambos confirman que se están conociendo. Yo explico tú. Dilo tú, mira. Él y yo estamos hablando, nos llevamos súper bien y no le queremos poner etiqueta a nada y queremos que fluya. Sin poner etiquetas y dejando que todo fluya. Llega entonces el momento de Borja. Adelante, Borja. Al entrar, queda claro que él y Almudena están juntos. Los besos lo delatan. Qué bonito, ¿no? ¿Qué tal? Sandra le pregunta qué siente por Almudena, Yo siento, o sea, me empezó a gustar. y Borja lo deja claro. Está muy enamorado. Se me cae una lágrima por ella, lo voy a hacer con honor, con gusto y con Romántico dignidad, eres. porque es una mujer que merece la pena. Almudena confiesa que desde el casting ya sentía que Darío acabaría dejándola, Desde que hicimos el casting, yo siento que empecé a despedirme de ti. mientras que Darío reconoce que la quiere, pero que no pueden volver juntos. La amo, pero no puedo estar con ella. Tienes que destrozarme de esa manera. Sandra le dice a Darío que puede marcharse, solo o con Erika, Yo te lo tengo que decir. Ahora, tu experiencia. y él decide irse con ella. ¿O no? Sandra, mira. Sandra pregunta entonces a Borja y Almudena cómo están ahora. ¿Para qué? ¿Vosotros dos? A seguir como hasta ahora y poquito a poco. Borja dice que seguirán poco a poco, conociéndose. Que a lo mejor me podía estrellar contra un muro, y si me estrello, lo voy a hacer feliz. Te lo dije hace 4 meses. Se abre emocionalmente, habla desde el corazón y rompe a llorar, No dudo de lo que siento por ti. dejando claro que la ama con locura. O sea, que estás completamente enamorado. Yo te diría que sí, ¿no? Almudena responde que le quiere mucho, pero que aún no está enamorada. Que es mi ángel de la guarda. Yo le digo a él que quiero ir muy poco a poco. Ahora mismo creo que es pronto para decir si estoy enamorada. Que es pronto. Sandra le pregunta si siente algo por Darío, y Almudena responde que no, Mi corazón está en los recuerdos que tenía con él. No en Darío. que quiere seguir con Borja, con calma. Tú estás enamoradísimo, que ella tiene que ir despacio. Total. Sandra les comunica que su paso por la isla ha terminado también para ellos. Ahora sí, hasta aquí la Isla de las Tentaciones para vosotros. Borja, en un gesto muy especial, coge a Almudena en brazos y abandonan el plató felices. Un final que demuestra el tipo de relación que Almudena necesitaba. Nos vemos muy pronto. Por cierto, en la 10ª.